en tu móvil, en tu ordenador, en tu tablet. El futuro es hoy, una realidad. Helio Radio, medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente, número 316-A, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. Helio Radio, medio alternativo. Facebook, Helio Media. Teléfono en cabina, 418-3121. WhatsApp, 2228-297025. Helio Radio. Helio Radio, medio alternativo, medio alternativo. He escuchado gente hablar de lo provechoso que es aprender de la experiencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, he llegado a la conclusión de que la propia experiencia tiene un valor incalculable en el logro de los objetivos de cada individuo. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana. 95 años de estar contigo, de comunicar e informar los hechos que han definido a Puebla y México. Lo que necesitas saber de manera actual, veraz y oportuna. De economía, política, municipios, policía, farándula, salud, deportes, minuto a minuto y más. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana, 95 aniversario. Muchas felicidades. Seguimos creciendo. Euforia deportiva. Nuestra pasión. Euforia deportiva. Nuestra pasión. Donde escucharás las noticias más importantes y relevantes del fútbol local. Y qué buena pelota, atención con esta para el pueblo, la tira Acuña. Nacional. Quiere generar una falta en cara Herrera y lo logró. Falta de Sánchez al remate. Salva Armani. E internacional. Que pelota para Messi, Messi al arco. ¡Gol! ¡Gol! Euforia deportiva. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Conduce Jorge Ramírez el Rojo, Abraham Romero, Martín Quintanilla y Paul Moreno. Todos los lunes y viernes en punto de las 7 de la noche por Helio Radio en TuneIn y Helio Media en Facebook. Euforia deportiva, nuestra pasión por Helio Radio. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su programa La Voz de la Justicia, programa de frecuencia ciudadana. De justicia ciudadana. De justicia ciudadana, perdón de nuevo. Eso fue culpa de Melba y para todos sus Melba lovers. Ya no vas a iniciar las Ya no voy a iniciar las transmisiones porque definitivamente esto ya es un... El próximo programa las va a iniciar Melba, las transmisiones. Listo. Las transmisiones serán de Melba. Hoy, como se pueden dar cuenta, tenemos un nuevo background. Estamos innovando. Esto también viene en conjunto con el cambio de horario. Hoy empezamos con un nuevo horario, 5 de la tarde. Cómodo, ¿no, amigo? Estrenando. Sí, estrenando horario. Principalmente por varias razones. Una de ellas fue el tema de que los propios usuarios, nuestros seguidores, nos pedían este cambio para seguir las transmisiones en vivo, enviar las preguntas a los invitados que tenemos, ya que evidentemente... pues en el horario matutino era muy complicado porque la mayoría de la gente estaba en audiencias trabajando y era un poquito más difícil, ¿no? Y para los que les gusta este programa, que en su mayoría son abogados o gente que está en ese medio, pues obviamente era un poquito complicado. Amigo Efraín Espíndola, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, iniciando esta transmisión, este horario con mucho trabajo, pero muchas ilusiones de que podemos hacer el cambio como lo hemos venido comentando, transmisión con transmisión, a aportar algo para la sociedad, para la ciudad de Puebla, y pues qué mejor que desde donde estamos, ¿no? Desde Justicia Ciudadana. Así es, querido amigo, y también tengo el gusto de saludar al Melba Ayala, que el día de hoy, pues sus Melba lovers se tendrán que esperar un poquito más para verla, ya los jueves tendrá que ser a las 5 de la tarde. ¿Cómo estás, Melba? Muy bien, Raúl, con mucho calor, pero muy contenta de Qué estar con bruto, yo ustedes. también me estoy Está derritiendo. cañón, ¿eh? Derritiendo, Sí, se ve. literal. Sí, Ustedes no Se lo nota. pueden ver tan cerca, pero realmente yo estoy hecho un caldo, parece que me metí a nadar. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Yo sé que para las personas que no están tan ligadas a estos procesos será de mucha ayuda, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni siquiera lo que es una audiencia inicial. Si muy poco sabemos ni cómo
vamos a hablar con un MP, pues mucho menos vamos a ver de una audiencia inicial para las personas que no somos abogados. Pero el día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos al juez de control Abelardo Gil Martínez, que nos hizo el favor de venir y en unos momentos estará sentado aquí con nosotros en la mesa para hablar acerca de la audiencia inicial. Pues tema importante, ¿no? Sí, indispensable, como lo hemos venido platicando en otros programas. Es importante bajar la información a todos los ciudadanos y también los abogados, ¿no? Si tienen dudas respecto a lo que se debe, no se debe de hacer, cómo, cuándo y de qué forma intervenir en este tipo de audiencia, pues evidentemente es el momento de poder mandar sus preguntas para que aquí el experto, el maestro Abelardo, nos pueda ir contestando cada una de ellas. Y eso está bastante bien porque te puedo apostar que la mayoría tiene muchísimas preguntas en este sistema que pues todavía muchos desconocen, ¿no? Muchos de los mismos procuradores de justicia desconocen, pero yo me queda claro que por eso traemos aquí especialistas que nos puedan ayudar y acercarnos a este sistema como debe de ser, ¿no? Porque... Sí, no, aparte hemos hablado del procedimiento abreviado, la suspensión condicional, pero yo creo que es importante como en pasos, ¿no? O sea, saber desde dónde empieza esta etapa de judicialización, si es que, bueno, dependiendo obviamente el contexto en el que nos encontremos y la situación, pero pues ir por pasos, ¿no? O sea, escalón por escalón y sobre todo que la gente que nos está viendo entienda de qué se tratan las audiencias. Audiencias. Oigan, antes de que llegue nuestro querido invitado a estar aquí, ¿qué es una audiencia? O sea, ¿qué es una audiencia como tal? Pues mira, es que lo podemos explicar de diferentes maneras, ¿no? Pero yo creo que la más sencilla y para que la gente nos pueda entender, una de las ventajas que trae hoy en día el sistema penal es el tema de las audiencias públicas y orales, ¿no? Okay. ¿Qué es esta situación? Pues es el hecho de que prácticamente estás en presencia del juzgador, de alguien del órgano jurisdiccional, y que en ese momento va a ir resolviendo las cuestiones que se van a ir debatiendo de acuerdo a cada una de las etapas y los momentos procesales que se llevan. Es decir, en ese momento tú como persona que te están señalando como responsable de un delito, ya sea imputado, acusado, dependiendo del momento procesal, estés acompañado de un defensor que tú elijas libremente, ya sea de manera uno particular, porque así tú lo requieras, o en caso de no poder contar con los medios, con uno público proporcionado por el Estado, esté en el otro lado de este lugar el Ministerio Público, que es la representación social, el representante del Estado y la sociedad, a efecto de decirte por qué te está acusando, por qué te está investigando, por qué está solicitando ciertas medidas en contra tuya, y obviamente pues, la víctima, ¿no? Aquella persona que se dice doler de alguna acción que se cometió en su contra, junto con su abogado, que es una figura muy novedosa, el asesor jurídico. Y fíjate que, bueno, ahorita voy a platicarles otra cosita respecto al asesor jurídico, pero bueno, finalmente la audiencia es pública porque todos pueden entrar, puede haber público inclusive, salvo algunas excepciones que establece la propia ley, y en ese momento pues vas a debatir ahí enfrente, ¿no? De la persona que te está señalando como responsable, puedes alegar, presentar bueno, se llaman datos, medios o pruebas dependiendo de la etapa procesal, pero bueno, finalmente en ese momento estás ahí, ¿no? Ahora sí que como dicen, en vivo y a todo color, y el juez en ese momento te va a resolver. Toma una determinación. Es algo, sí, y ya no es como el antes, ¿no? Que presentabas tu escrito y pues nunca conocías al juez, no sabías a veces ni quién era, ni cómo se llamaba, o solamente conocías a veces el nombre, pero nunca lo veías, y pues te resolvían a través de un papel también, ¿no? Y en ese momento lo tienes ahí, y tienes la oportunidad de poder argumentar, ¿no? Y eso, yo creo que eso es muy importante, abona muchísimo para una percepción de una procuración de justicia como debe de ser, honesta y en tiempo. ¿Sabes por qué lo digo? Hace muchísimos años, cuando tú todavía cursabas, yo creo, la preparatoria, amigo mío, que estaba yo allá en Ciudad de México, en la Procuraduría, bueno, o sea, trabajando en conjunto con la Procuraduría General de la República en aquel entonces, platicaban que los que eran con ese sistema que se manejaban en esos momentos, pues los que eran culpables nada más les llegaba un oficio y les decía, bueno, muchísimas gracias, tienes que cumplir 40 años de sentencia y fue un placer, ¿no? O sea, vaya usted a su celda, por la cual recibirá 40 años.
ya ahorita, esta percepción para la gente que no se maneja en la abogacía, pues qué padre, ¿no? El hecho de que te den la oportunidad de defenderte, porque presuntamente eres inocente, esa es la presunción de inocencia, tú eres inocente, pero que te den la chance de defenderte y decir, a ver, permítame, me están culpando de esto, ok, pero sucedió esto y esto, yo tengo estas pruebas, a que, como bien lo decías antes, pues todo era en papel, de lo que escrito y de lo poco o mucho que podía leer en aquel entonces un juez ¿no? Y decir, bueno, yo defino que es no, ahora ya te da la oportunidad de hacerlo de manera presencial, lo cual pues obviamente abona mucho, ¿no? Sí, para las cuestiones de legalidad y justicia. Así es. Ves inclusive la forma de reaccionar, ¿no? De la gente. Claro. Todo eso yo creo que es importante. Tienes que aprender a leer también, ¿no? Tú como abogado, imagino, y tú también ahorita Claro, como que sí. empiezas, a ver, ese gesto no fue el que yo esperaba. No, y uno también como litigante aprendes a ver ese tipo de cosas en los jueces, ¿no? Empiezas a ver, estoy diciendo algo que Sí, como no. que no parece, algo que sí, cuestiones, ¿no? También empiezas ahí, a ver, hay jueces que son Lo más bueno es que hoy tenemos con complicados, nosotros un juez hay de otros control que jueces nos que va a no decir tanto. cómo los lee, ¿no? Tanto al abogado, bueno, al asesor jurídico. también, porque como seguramente al también Ministerio Ojalá nos comparta un poco Público. de Nos tiene que ese compartir conocimiento. le vamos a ese- preguntar ahorita cómo vean ese conocimiento, porque bueno, yo me imagino que no es fácil, ¿eh? Esto de leer personas, pues no es leer una hoja, o sea, al contrario, Sí. tienes que ver a lo mejor hasta la manera de cómo... Ahorita le vamos a manera preguntar corporal. cómo ve a los asesores de justicia, así que... Esperemos que Esperemos que los bien, asesores de porque justicia, para empezar, nos estén estén viendo, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, pues ahorita les vamos a decir, chicos, en qué la riegan y en qué no. A ver si, pero siguen con trabajo ya, ¿no? Ay, No, eso No, ya es una no. amenaza y eso no puede, en este programa no es permitido. No Tuvimos es una amenaza, hace poco es a una alguien- observación. Ok, sí, el que No, fue un placer, muchísimas gracias. Espero que no amigo. te estén viendo. Esperemos que no, porque la verdad es que no, yo creo que al contrario, abona mucho, como tú acabas de decirlo, para la figura del asesor jurídico, el saber, pues, qué es lo que realmente ve un juez, o sea, él que tiene a las dos partes, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo observo esta situación, esta Sí, conducta, la percepción que él pueda tener, ¿no? porque cuando estábamos hablando fuera del aire, increíblemente la percepción puede modificar completamente, y olvídate de un juicio. O sea, la visión general de una población acerca de su propia procuración de justicia. Y estos ejemplos los vivimos en Latinoamérica, en Venezuela, en Perú, se acaba de dar hace poco, en donde la percepción es realmente muchísimo más grande que lo que realmente sucede, ¿no? No estoy diciendo que en Venezuela no tengan problemas, pero, o sea, sí hay que checar bien cuáles son estos puntos neurálgicos que nos llevan a tomar a esta decisión. Pues, si ustedes lo permiten, mi querido amigo en cabina, vamos a un pequeño corte para traer a nuestro invitado y que ya esté aquí con nosotros. Perfecto. Y empecemos a sondearlo con estas preguntas para saber si los abogados que nos hacen el favor de trabajar en justicia y ser nuestros compañeros, pues qué tal chambean. No se crean de las amenazas del licenciado Efraín Espíndola, por favor, no las tomen en serio, porque es un poco estricto en esa cuestión. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Que tengan una excelente tarde y continúen con nosotros, por favor, volvemos. En la vida hay cosas y situaciones regulares, unas más importantes que otras, como la renta, la luz, el internet, el dinero, el frío, el calor, la alegría, etcétera, etcétera. Pero ninguna tan importante como el periódico. La opinión. Diario de la mañana. Decano de la prensa poblana. 95 años brindando información oportuna, responsable, veraz y objetiva. Fundado en febrero de 1924. La opinión, Diario de la Mañana. 95 años de ejercer el periodismo con responsabilidad y compromiso. De informar a sus lectores los hechos del acontecer local, nacional e internacional. Todo nuestro reconocimiento a directivos, reporteros, personal de talleres y trabajadores en general de esta gran institución periodística que al paso del tiempo ha sabido mantenerse como líder en la comunicación impresa a través del trabajo diario en pro de la libertad de expresión. Muchas felicidades. 95 aniversario. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana. ¡Extra, extra!
regresamos aquí a La Voz de la Justicia, en donde pues ya está con nosotros nuestro queridísimo invitado, el maestro Abelardo Gil Martínez. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy contento por la invitación, la apertura del espacio. Creo que es importante tocar estos temas, como lo venían mencionando. Estaba yo escuchando lo que platicaban, la percepción que tiene la ciudadanía hacia nosotros y nosotros hacia la ciudadanía. Me parece que este tema que se tocaba relativo a la publicidad no únicamente tiene que ver con la presencia de las partes, ¿no? Sino particularmente con la obligación que tenemos nosotros de aprender a explicarle a la gente por qué se toma una decisión o no. Es decir, por lo general, pues sí, el abogado, el que acude a audiencia, el Ministerio Público, el juez, podemos hablar y entendernos en un cierto lenguaje, ¿no? Pero ¿de qué serviría esta publicidad si no aprendemos a explicarle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos diciendo y disminuir este lenguaje jurídico a un lenguaje común? Y es que, perdón por interrumpirlo, tiene usted toda la razón. Yo creo que es un gran esfuerzo por parte de los procuradores de justicia, como es usted, que obviamente la percepción de la ciudadanía cambie, ¿no? Porque generalmente queremos culpar. Bueno, y es un general, yo creo que ustedes lo viven diario. Queremos culpar y culpar y culpar. No, es que no están haciendo bien su trabajo. Es que no están haciendo bien las cosas. Es que mató a alguien y salió caminando. Pues sí, porque es una manera restaurativa de ver la ley. Ya no es, como lo platicamos en muchísimos otros lugares, punitiva, de no, enciérrenlo. Y es más, que se vuelva güero porque no quiero que le vuelva a dar la luz del sol. No va por ahí. O sea, es una cuestión realmente restaurativa del daño. Sí, yo creo que es un tema de desconfianza en las instituciones, no solamente de administración de justicia, sino en términos generales, ¿no? O sea, yo creo que es un tema muy complicado, muy complejo el que tocas, pero importantísimo. O sea, al final se busca con esta publicidad esto, es escuchar al juez. Decían hace rato, ¿quién es la persona que me juzga? ¿Por qué me juzga de esta manera? Y generar ese cambio de percepción, es decir, que haya transparencia en la emisión de las resoluciones, que la gente sepa, ya no les llegue el papelito que mencionabas, ¿no? Claro. Que sepa por qué estoy acá. Puedes tener el juez o no la razón, para eso hay distintas instancias a las que pueden acudir. Digo, al final somos seres humanos, nos equivocamos, pero para eso hay otras instancias, otras instituciones de mucha confianza. A mí me llama mucho la atención por qué tanta distinción entre el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Estado, ¿no? Claro. Y es el reto de los que impartimos o colaboramos, porque no nada más es el juez, sino todo el personal que está a cargo del sistema. El reto es generar ese cambio de percepción y que haya la confianza en las instituciones. Yo platicaba, hablando un poco de fútbol que tocábamos hace rato, Claro. ¿por qué en otros países como España se logra llevar a una audiencia a Cristiano Ronaldo, a Messi? Es verdad. Y acá una persona, o esa es la percepción que se dice influyente, genera una serie de mecanismos jurídicos para no acudir a las instituciones. El sistema ha cambiado, se ha modificado, se están generando las condiciones porque estamos en un periodo de transición, de consolidación del sistema, en el cual tenemos que generar condiciones jurídicas para lograr esta confianza. ¿Sabes qué? Te llamé y tienes la obligación de acudir ante la autoridad, pase lo que pase. Y es tu responsabilidad como ciudadano presentarte y entender, ¿no? Que esa es tu situación en ese momento y la tienes que de alguna manera sacar a flote. Algo tan sencillo como la denuncia. Cierto. Tienes derechos, sí, pero también tienes obligaciones. Percibiste un hecho que es delictivo, claro. Tengo la obligación de ir a denunciarlo y además de ir a testificar cuando se me requiera. Ir a declarar. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad ciudadana. No hacerlo genera impunidad. Y ya no es culpa del juez, no es culpa del Ministerio Público, sino es falta de participación, falta de no querer generar condiciones que a todos nos afectan, ¿no? Todos estamos inmersos en una sociedad, compartimos el espacio territorial y todos nos vemos afectados con lo que sucede en él, ¿no? Claro, hoy veía una publicación que me hiciste el favor de compartir, licenciado Efrén, en donde veíamos que hoy, fue el día de ayer,
6 asaltos, ¿no? Transporte público. Yo quisiera saber si existe esos 6 asaltos, una denuncia. Y el problema está en esta participación ciudadana, ¿no? En la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, justamente en cambiar nuestro contexto, porque al final del día todos vivimos aquí. Sí, fíjate que el tema de los hechos, como el de esta que comentas, de esta nota, es que a veces a nosotros nos pasa mucho, nos reunimos, por ejemplo, con la gente de fiscalía y de repente nos llega así como que la información, ¿no? De pasó esto, pasó el otro, pero evidentemente para llegar con la gente de fiscalía, pues necesitamos la denuncia, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera nosotros le podemos exigir que haga algo si no existe a lo mejor ni siquiera la denuncia por parte de la persona indicada, ¿no? Y entonces, pues la gente, yo entiendo el descontento que existe, ¿no? Y lo hemos visto, la desconfianza. Claro. Pero finalmente tenemos que trabajar en esa parte e ir trabajando, cambiando todos para mejorar esa situación, ¿no? Y sobre todo, digo, con asociaciones como nosotros, ¿no? Que les hacemos el acompañamiento, estamos ahí, los asesoramos, o sea, digo, vaya, en algún momento esto debe cambiar, ¿no? Y abonando eso, como tú bien lo acabas de decir, existen instituciones, estimado juez, que te permiten no sentirte solo, que esto lo digo como ciudadano común y corriente. Muchas veces la parte de la denuncia dice, no, es que además yo llego y ¿qué hago? ¿No? O sea, generalmente, ¿qué llevo? Y generalmente, y eso nos pasaba mucho en diversas entidades de la República, el más solicitado era el poli de la entrada, ¿no? O sea, llegabas con el poli de la entrada y decía, ¿y qué tengo que traer? Y es que me acaban de asaltar, pero me quitaron esto. Entonces, y el poli, digo, sin la certeza a lo mejor, ¿no? Por lo que le comentaban los mismos ministerios públicos y todo esto, oye, pues pídeles que traiga esto y esto. Pero, ¿qué sucede, no? Es muy diferente, y digo, ese fue el tema de nuestro primer programa aquí, es muy diferente cuando vas con un abogado y te dice, mira, este es el procedimiento, o tu asesor, dejémoslo en asesor jurídico, sí, antes de que me empiecen a reclamar, el asesor jurídico y te digan, este es el procedimiento, esto es lo que vamos a pasar, ¿no? Esto es lo que va a suceder y vamos a pasar primero con tal persona y de ahí, si esto no se resuelve, vamos a ir a esta instancia. Digo, qué agradable, y más como lo dijo Melba, oye, pues somos gratis. Bueno, en el caso de Justicia Ciudadana, trabajamos gratis para las personas que realmente son víctimas del delito y lo solicitan. Entonces, usted como juez, ¿cuál sería la calificación? No para Justicia Ciudadana, sino para el asesor jurídico que realmente va representando a una persona con ética y profesionalismo, porque eso ustedes también lo miden. Yo creo que hay muchos aspectos sobre la figura del asesor jurídico victimal. Hay pocas instituciones que se encargan de este tema. La propia Fiscalía ha generado alguna figura en relación con este tipo de asesoramiento, con sus críticas, ¿no? Claro. Es decir, desde mi punto de vista tenemos que generar ese cambio de percepción de Ministerio Público es el defensor de la víctima. Ahora se crea esta figura. En el caso de Justicia Ciudadana, para mí cuando llegué a Puebla, se presentaron con nosotros y nosotros incluso generamos las condiciones en este diálogo para que la gente directamente pudiera tener acceso porque como lo mencionas, en muchos casos ni siquiera saben, no los conocen y llegan directamente ante las autoridades y pues el juez me dijo que puedo tener un asesor, pero estoy solo. ¿Sí? En este momento, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues generamos condiciones para que puedas estar debidamente representado en la audiencia. Porque normalmente siempre el imputado sí llega como un defensor. Sí. Y la víctima, pues llega porque le dijo al Ministerio Público que era su derecho estar ahí, pero ni siquiera le hizo saber qué derechos tenía, que tenía derecho a nombrar también un defensor y que además existe esta figura gratuita a través de las oficinas públicas o las instancias como las que ustedes presiden y que me parece que es una labor noble. Y cuando se hace con la seriedad con la que realmente al menos desde mi perspectiva lo hacen, creo que eso hace una figura muy fuerte y de real impacto en el sistema de administración de justicia, ¿no? Y abonando esto, mi estimadísimo maestro, yo creo que tiene mucho que ver también con la calidad de cómo están
pues vamos representados el imputado, el abogado del imputado pues siempre va a buscar justamente estos resquicios, ¿no? A la falta de un asesor jurídico de la persona que resulta víctima, ¿no? Lo hemos platicado también en este programa, que lo que decían, pues esa es mi chamba. Y tiene razón, el abogado del imputado pues tiene que buscar la manera de que su cliente pues salga avante en estas cuestiones, ¿no? Bueno, en una percepción óptima de las cosas tendría que buscar lo más justo, ¿no? Claro. Es decir, es claro, ¿no? Que eso es su trabajo, como tú lo mencionas, pero bueno, en una cuestión ética quizá no sería la cuestión más ideal, ¿no? Sí, porque finalmente a lo mejor una cuestión ética no es buscar directamente dejar en libertad a una persona que sabemos que es responsable, sino más bien a lo mejor sí encontrarle los beneficios que la ley le permite. Que se le aplique lo más justo. Pero ¿no? Que se le aplique exactamente. Y eso como abogado del imputado tú debes de ser un profesional. Yo creo que eso es un poco más ético. Digo, cada quien, ¿no? Sabe cómo hacer su trabajo. Aquí no estamos para juzgar a nadie, pero digo, finalmente, en una manera muy personal de ver las cosas, eso creo que es lo que debería de hacer realmente un defensor, ¿no? Y más porque muchas veces, pues tú sabes, ¿no? Porque a veces te lo dicen directamente. Bueno, existe esa restricción, ¿no? Yo te lo platico y tú no puedes ser testigo, ¿no? Claro. O sea, esas candados o condiciones que la propia ley prevé con el objeto de protegerte ante estas circunstancias, ¿no? Sí, claro. Bueno, señor juez, regresando un poquito al tema que hace comentábamos respecto a la presencia o no presencia a veces de los imputados en las audiencias, creo que, bueno, en la experiencia personal que hemos visto, de repente se ha generado demasiado esta situación de no presentarse a las audiencias. Nos gustaría que nos comentara un poquito, y al auditorio en particular, qué mecanismos podrían existir o de cuáles se pueden hacer valer en un momento dado para buscar que realmente se logre o se garantice la presencia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estar al pendiente? Por ejemplo, que se haga bien, no sé, desde la notificación, o qué situaciones se deben de hacer para... Técnicamente sería esa la circunstancia básica, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé las formas de conducción al procedimiento, entendida estas como las citaciones que se realizan, órdenes de aprehensión o de comparecencia. Tiene que ver particularmente con el cumplimiento de los requisitos de forma. Para que yo obligue a una persona, yo tengo como juez, Ministerio Público me citan a una persona para formular imputación, es decir, dan un poquito de entrada a la materia de la audiencia inicial. Cuando se judicializa el asunto, se le pide al juez que lo cite, para hacerle saber por parte del Ministerio Público cuál es la materia de la investigación. Pero para que él acuda tiene que estar debidamente notificado. Es decir, tiene que estar debidamente enterado a través de los mecanismos. No puede ser una notificación personal, puede ser una notificación domiciliaria o incluso algunos otros mecanismos como son las por medio de los periódicos, ¿no? Sin embargo, hay que agotar todas esas recursos para poder generar las condiciones. ¿Qué sucede en caso de que agoté todos estos mecanismos y aún así no logro la comparecencia de esta persona? Bueno, entonces ya puedo solicitar al juez que o solicitarle su presencia por conducto del auxilio de la fuerza pública por medio de una citación. Es decir, una especie de orden debidamente fundamentada y motivada mediante girando un oficio a la policía para que sea presentado a fuerza, ¿no? Sí. Cuando desconozco el domicilio de esta persona, igual que en el sistema, como se hacía antes, nada más que ahora ya no lo hace el juez, lo tienen que hacer las partes, es decir, generar los mecanismos de investigación para establecer de una forma objetiva que se desconoce el domicilio y que resulta necesario girar una orden de búsqueda para localizarlo. Estos tres mecanismos, en términos generales, son con la finalidad de lograr la comparecencia de la persona en el procedimiento. No sé si esto aclara un poco más este panorama. Sí, claro. Que me mencionas. Ahora, por ejemplo, en este mismo tema de citar a las personas, muchas veces la víctima se pregunta, bueno,
¿Yo qué puedo hacer víctima? Hablando de una persona, un ciudadano común y corriente, o en base a qué se podría sustentar un poco, por ejemplo, para tratar de justificar que el MP solicite una orden de aprehensión, por ejemplo. Que ya sea un poco en un delito, obviamente con mayor incidencia, ¿no? Bueno, el tema de la orden de aprehensión, es decir, ha cambiado mucho, insisto, este es un tema únicamente de conducción al procedimiento. Anteriormente la orden de aprehensión era, te libro orden de aprehensión y te quedas. Quizá en apariencia sí sigue siendo, ¿por qué? Porque se requieren ciertos requisitos, es decir, para que yo haga un acto de molestia como lo es una orden de aprehensión, tiene que justificarse. De entrada, tiene que tratarse de un delito que amerite pena privativa de la libertad. En segundo plano, debe de existir la necesidad de cautela. ¿Por qué no cito a esta persona? ¿Y por qué libro una orden de aprehensión en su contra? Es un acto completamente más invasivo. Sí, mucho más. En una regla general, claro, todos deberían de ser citados y todos deberían de acudir. Pero estoy consciente que a lo mejor tratándose de un delito de violación, de secuestro, por más que lo cite 500 veces, no va a acudir. Claro. Entonces, lo que se busca es mantener sigilo. Ahora, el tema de la víctima. Señor juez, ¿cómo le puedo hacer para hablar? Bueno, uno de los derechos elevados a rango constitucional en el artículo 20, apartado C, es el derecho de la víctima a ofrecer información por conducto de su representante o del Ministerio Público. Podrán entregar la información, sabes que esta persona vive acá, sé que está en este lugar, me enteré que está en este lugar, y bueno, y generar las condiciones para poder lograr presentarlo al juez y en su momento a que libre la orden de aprehensión, ¿no? Pues tema bastante complicado, pero nos avisan en cabina que vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de esto que es la audiencia inicial aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Regresamos. El rumbo de Puebla lo definimos todos. Participa con tus ideas, ensayos y documentos en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo. También puedes opinar y dar tus ideas en nuestras redes sociales. Facebook, @Plan Estatal Puebla. Twitter, @Plan Puebla. Y en nuestra página, www.puebla.gov.mx/Plan Estatal de Desarrollo. Tu voz es muy importante. Gobierno del Estado de Puebla. El rumbo de Puebla. No te agarren las prisas. Aún estás a tiempo de pagar tu control vehicular. Sí, yo prefiero pagar el control vehicular que estar pagando la tenencia. Prefiero venir ahorita y no al rato que haya más gente. Sí, ya vine a hacer mi pago. Casi se me pasa, pero ya pagué. Recuerda que si no realizas el pago del control vehicular, tendrás que pagar tenencia. Ingresa a www.puebla.gov.mx y realiza el trámite en línea o acude a los distintos centros integrales de servicios. Fecha límite 31 de marzo. Gobierno del Estado de Puebla. Y regresamos aquí a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana, y nos quedamos pues en un tema muy interesante. Importante. Continúa, amigo. Y, bueno, obviamente vamos a tratar de entrar un poquito más en materia para que la gente que está siguiendo el programa que anunciamos, ¿en qué consiste específicamente la audiencia inicial? ¿Qué etapas tiene? ¿Cómo se lleva a cabo? Particularmente la audiencia inicial está dividida en una serie de varias etapas. El sistema acusatorio se rige bajo ciertos principios, entre ellos el de continuación o continuidad y el de concentración, que buscan generar el mayor número de audiencias en una misma audiencia. Esta audiencia inicial o combo comúnmente conocida lleva una serie de etapas de manera conjunta, buscando que se resuelvan en una sola audiencia. La primera de ellas, como lo mencioné, particularmente es la formulación de imputación. Es el acto procesal mediante el cual el Ministerio Público le hace conocer al imputado cuáles son los cargos por los cuales lo está investigando. Claro. Esta etapa inicial tiene
base es decir, aún se mantiene dentro de la etapa de investigación, no obstante, esta ya se judicializó. Una vez que el Ministerio Público le hace saber al imputado los cargos, es menester darle la oportunidad también de contestarlos. Nos regimos en un principio de contradicción, ya los escuchaste, te doy la oportunidad de que los contestes. Conociendo ello, se exponen los datos de prueba a petición de fiscalía para generar la vinculación a proceso, es decir, la resolución constitucional de vinculación a proceso. Muy discutida esta figura, tomando en consideración que somos, creo, el único país que maneja esta figura. En otros países esto encuentra comunión con la medida cautelar. Es innecesaria, por eso se ha platicado mucho que el estándar valorativo dentro de esta vinculación a proceso es bajo. Y la regla general es vincular a la gente a proceso, salvo que, bueno, evidentemente no haya absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estamos en etapa de investigación y puede ser hasta de 6 meses más. Entonces es generar elementos suficientes para establecer que la persona cometió un hecho y que, bueno, que sea la persona que probablemente lo hizo. Entonces, bajo este estándar, el Ministerio Público expondrá la información que cuenta para vincular a la persona y la persona, en el mismo sentido, tendrá la misma oportunidad para contestar los cargos, lo que, insisto, puede ocurrir en los plazos constitucionales de 72 o 144 horas, e inclusive en esa misma audiencia. Por eso señalaba yo al principio que esta puede contemplar varias etapas. En el caso regular, es decir, en caso de que se vincule a proceso, se podrán establecer medidas cautelares o no. Esto dependiendo la solicitud del Ministerio Público y las condiciones particulares de la persona. Es decir, si acudió voluntariamente, si no acudió voluntariamente, de estas formas de conducción a las que yo me refería, ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad de que yo deje a esta persona en prisión si a la primera citación acudió? Es decir, él tiene interés de resolver su asunto. Claro. Contrario a ello, si no acude, esto le puede perjudicar y sería un elemento quizá que me permita establecer, como no va a venir, entonces lo tengo que tener forzosamente retenido, ¿no? Estas medidas cautelares, insisto, ya no tienen que ver con elementos propios del tipo penal, es decir, se confunde en esta percepción que tiene el juez y que se mencionaba al principio, tanto de fiscalía, defensa o a veces la asesoría victimal, en torno a que piden particularmente, ¿sabes qué? Es que quiero la prisión preventiva en contra del imputado porque es una persona que cometió el hecho con violencia. Bueno, en ese caso constitucionalmente está previsto. Pero habrá otros casos en los que por circunstancias particulares del hecho quieran que se defina. Y no, la ley establece particularmente cuáles son los criterios que deben de tomarse a efecto de generar una medida cautelar, que muchas veces no tienen que ver con el hecho. Por ahí algún abogado te dice, ¿sabes qué, señor juez? Es que la persona se quiso dar a la fuga. Y eso es un elemento para establecer que la persona se va a evadir de la acción de la justicia. A ver, no. Eso no es por lo regular, toda persona que en apariencia comete un delito, tiende a querer darse a la fuga. Esa no sería, desde mi perspectiva, un razonamiento, y ello parte del criterio que la propia legislación establece cuál es el comportamiento que adopta durante el procedimiento o en otro, que yo entiendo que son aspectos procesales y no propiamente relativos a la figura, a la hipótesis fáctica del hecho, es decir, aquella circunstancia que lo motivó. Habría que analizar si existen otros factores que puedan conducir a establecerlo así. Existen distintos elementos para... hay un dicho incluso entre compañeros que se menciona, me vale gorro la vinculación a proceso, lo que me importa es la medida cautelar. ¿Por qué? Porque eso define si lo voy a llevar mi proceso dentro de prisión o fuera, ¿no? Que ahora se ha convertido en la figura más trascendente dentro de esta etapa inicial, al menos desde la perspectiva pública. ¿Por qué? Porque esto va a definir. Se comentaba este tema de, es que lo ponen a disposición y se va. Bueno,
la propia defensa o la propia víctima generaron información suficiente para una u otra. Y todo tiene que ver con la voluntad o el sometimiento que tengas ante tu procedimiento. Al final no es el tema de la autoridad, es el tema con querer resolver el asunto. Posterior a ello, establecida una medida cautelar dentro de un catálogo que tenemos varios, alrededor de 13 o un poco más, en el entendido de que la última que se debe de establecer es la prisión por sobre cualquier otra, está la resolución relativa al plazo de investigación. ¿Cuánto tiempo va a durar la investigación? Puede ser 2 meses, o ya la agoté, ¿sabes qué? No requiero más tiempo. Vamos a la siguiente etapa procesal. Claro, va dependiendo de las necesidades del caso como tal, de ¿no? la naturaleza del mismo, ¿no? Es decir, es un asunto complejo, requiero 6 meses. O incluso va a llegar la ocasión en que por ejercicio de defensa, la propia defensa te ponga en cuestionamiento, ¿sabes qué? Requiero más tiempo. ¿Por qué? Porque no me fue suficiente para lograr mi investigación, y esto en mi perjuicio yo lo voy a aceptar. Renuncio a mis plazos, a los términos, con la finalidad de poder ejercer mi defensa adecuadamente. Esas particularmente son las audiencias que se llevan a cabo dentro de una fase inicial, por entenderlo de esta manera. Creo que, bueno, evidentemente la audiencia inicial es muy extensa, en cierto, bueno, para explicar en tan poco tiempo, pero hay varios puntos que ahorita tocaba, juez, que se me hacen muy interesantes. Primero quisiera preguntarle en el tema de la vinculación, porque sin duda creo que todavía sigue siendo un tema ahí debatible, si quitarla, no quitarla, si es necesaria mantenerla en la legislación o no. Y he escuchado a muchos, en lo personal, a muchos catedráticos de México en específico, que dicen que lo ideal o lo mejor sería quitarla, que como en muchos otros modelos que no la tienen. Específicamente, por ejemplo, el tema del modelo chileno, que no cuenta con el tema de la vinculación, sino se debate como en otra parte que está ahí sumergida, ¿no? Digámoslo así. Pero, por ejemplo, ahí me viene a mí como un poco el contraste de pensar que, por ejemplo, los chilenos, ellos ahora piensan en adoptar la parte de la vinculación, ¿no? Y ellos consideran que la vinculación propiamente que México ha establecido es algo bueno para el sistema. En su consideración, ¿cuál es su punto de vista de esta parte? Finalmente se trata de otorgar certeza, es decir, generar la exposición de los motivos por los cuales está una persona sometida a un procedimiento. Quizá este tema, oye, pero ¿por qué estoy en prisión? Si no has dicho si hay un hecho con... ¿Por qué? ¿No? Entonces, esto yo creo que tiene que ver con en este periodo de transición al sistema. Ya se hablo de este periodo de transición porque este sistema ya no es nuevo, ya no podemos seguir hablando del nuevo sistema de justicia. Me han regañado tanto por eso que no tiene usted una idea, estimado. Pues no, bueno. Bueno, ya, si hacemos cuentas, pues son varios años ya, ¿no? Sí. En esa inteligencia, yo creo que en este periodo de cambio, el otro día discutía un poco contigo algún tema polémico y decías, bueno, es que la gente no está acostumbrada. ¿Cómo generamos las condiciones para que la percepción pública se adecue al sistema? Bueno, creo que necesariamente ahora se requiere con la finalidad de generar esa certeza. Es decir, señor, usted está vinculado. ¿Por qué? Porque se justificó al menos en un grado presuntivo esta circunstancia. Tiene usted tiempo para poder desvirtuarlo y no llegar incluso a juicio, en la inteligencia de que también Fiscalía tiene el deber de ser objetivo, que lo que se logre investigar durante este plazo, le favorezca o no a sus pretensiones, pueda servir de margen para incluso establecer el sobreseimiento. ¿Sabes qué? Apareció esta prueba que me determina que el señor ya no es otro, o no sé, cualquier circunstancia. O el hecho, ¿sabes qué? Me di cuenta que no configura un tipo penal, ¿no? Pido un sobreseimiento y se acabó. Mucho se ha hablado sobre el desgaste, lo que cuesta el generar una audiencia. Llamar a un juez, traer a un ministerio público. Y los costos, además, los costos que incurren, claro. Entonces, objetivamente, ¿por qué generar tanto gasto si no hay elementos? Ya no es como antes, ya
se generaba el auto de vinculación y prácticamente era la decisión final sobre si te dictaban auto de formal prisión, te dictaban sentencia. Acá no, acá te doy todavía un margen mayor para que tú puedas investigar y generar las condiciones. Yo creo que es una figura no excepcional, pero sí necesaria, al menos en esta transición o consolidación, como se le está llamando ahora, del sistema acusatorio. Y en esta parte de las medidas cautelares, creo que ahorita platicando de esto, y creo que sucede en muchas de las fases que se mantienen durante todo el procedimiento, creo que a veces los operadores, principalmente hablando creo que de defensores, ministerios públicos y asesores, que en su momento son aquellos que exponemos en su momento los argumentos en cada una de estas fases, creo que a veces no hemos terminado de entender qué es lo que tenemos que discutir en cada una de estas fases, ¿no? Por eso de repente en la medida cautelar no entendemos para qué es, que el tema de garantizar que el imputado esté presente, proteger a la víctima o al testigo y este tema de situaciones, y no entendemos y entonces traemos otros argumentos, ¿no? Por ejemplo, de la etapa de vinculación o de el control de la detención. Te lo comentaba en este tema, a lo mejor, no sé si fui claro, pero las partes van muy encaminadas a establecer, es que porque el hecho fue de esta forma, yo quiero que se quede en prisión. No, a ver, las medidas cautelares tienen por objeto garantizar la presencia del imputado durante el proceso, generar protección a la víctima, ofendidos, etcétera, o testigos incluso, o la no obstaculización al procedimiento, es decir, que no se vaya a perder evidencia, es decir, a lo mejor un delito, algún fraude, alguna cuestión corporativa, vaya a generar en algún momento que esta persona pueda tener acceso a ciertos registros y pueda ocultarlos. Esas son particularmente las circunstancias que motivan una medida cautelar. Desde mi perspectiva y del catálogo de medidas cautelares, cada una de ellas tiene cierta idoneidad respecto de cada una de estas tres funciones específicas. Por ejemplo, si te hablo del riesgo de la víctima, pues no acercarse a ella, o separarla del domicilio. Si te hablo de no comparecencia, pues hablamos de no salgas del estado, ven y firma periódicamente, o prisión. Y si te hablo de no obstaculización, no te acerques a ciertos lugares, no lo sé. Cada una de ellas, desde mi perspectiva, tiene cierta función. No que muchas veces se acostumbra, en términos generales, pues a aventarla. Entre más el juez le ponga, más lo voy a garantizar. No sé, ni siquiera a veces puede uno como juez establecer qué es lo que estás buscando. ¿Por qué me pides esta si no tiene ninguna relación con la finalidad particular? Vamos a lo mismo, pues porque entre más puede ser la ley es muy clara, puede establecerse una sola o varias. Claro, no hay, y además yo creo que, perdón por interrumpir, amigo, que todas están en pro de buscar, pues obviamente que la víctima esté lo más segura posible, porque como usted lo dijo hace unos momentos, no todos los delitos se pueden tratar de la misma manera. No es lo mismo una violación, ¿no?, a un robo de vehículo, y no es lo mismo un robo de vehículo a un secuestro. Entonces, al final del día, las medidas cautelares, de las cuales, gracias a ustedes, he aprendido mucho en este programa, si es que los hemos tocado en diferentes programas, realmente yo creo que lo que buscan es el bienestar de la que ya fue víctima y poderlo proteger. O sea, esto bajando el balón a tierra, ¿no? A nivel de cancha, estos son los beneficios que te ofrece este sistema penal, ¿no? O sea, de decir, ok, ya no estás desvalido, ya no lo dejamos, punto de señor juez, déjalo que en libertad, en el aspecto de cuánto se quejaban en el anterior, ahí sí lo puedo decir, sistema penal, que te amedrentaban. O sea, en el mismo careo, en el mismo, espérate, nada más espérate que termine esto y no sabes cómo te va a ir. Y estas medidas cautelares de alguna manera te dan la seguridad y la certeza de seguir con tu denuncia, o sea, de seguir con el proceso como tal. Además, es un tema complejo que hay que ir abonando a él en términos jurídicos, puesto que es muy riesgoso. Si las partes no le dan información suficiente al resolutor, puede incurrir en ciertas circunstancias que generen este riesgo. Claro. Ha ocurrido, es decir... Es un hecho.
no solamente desde la medida cautelar, sino desde antes, con las medidas de protección. Te dicen, ¿sabes qué? Hay una violencia familiar y solicita una medida de protección. Se otorga una medida de protección. Y aún así tú no sabes qué va a pasar. Aún así, de repente ya no es violencia familiar, ahora es feminicidio. Entonces es un tema muy riesgoso, muy delicado. Creo que y entonces viene la mala percepción. ¿Por qué el juez la dejó libre? ¿Por qué la autoridad, si lo tenía, bueno, en muchas ocasiones puede ser un error, en otras, en la mayoría de las veces, respetando un poco la labor que desempeño yo y mis compañeros, desde luego, es la ausencia de información. Si tú me dabas razones suficientes, yo no lo iba a generar. Como nos quedamos a veces un poco cortos. Venimos arrastrando vicios del sistema tradicional y entre esos vicios es la falta de investigación. Ahora la asesoría victimal tiene la facultad de generar actos de investigación. Yo genero, investigo, los incorporo a la carpeta y es información que yo puedo utilizar en la audiencia. Pero si yo no lo hago, vamos a seguir con el sistema tradicional de, bueno, voy a buscar los errores de fiscalía para sacar a mi cliente. De qué importante tema y de lo que iba a comentar al inicio del programa era que lunes, martes, que anduve en un congreso nacional que me invitaron del TEC de Monterrey y la Universidad Estatal de Arizona. Fue una ponencia muy buena que a mí de verdad me dejó encantado. No recuerdo exactamente el nombre del ponente, ¿verdad? O sea, sí me ubiqué mucho en la información, que inclusive una compañera me dijo transmite, pero me quedé tan centrado en lo que estaba hablando que no lo pude hacer. Pero hablaba del tema era específico un tema del asesor jurídico en el sistema penal, ¿no? Y hablaba mucho del tema de no ser un asesor jurídico de papel, en este aspecto de que uno puede realizar actos de investigación, ver realmente qué es lo que vas a discutir en cada una de las etapas, en cada una de las fases, qué información tienes que hacerle llegar al juzgador o no. Porque lo he comentado con muchas víctimas que a veces nos llegan a visitar y nos dicen, es que el juez, en específico, hace unos días atrás me dio un caso muy sonado también en redes sociales y demás, en los medios de comunicación, y me dice la víctima, es que lo dejaron libre y es culpa del juez, y el juez de seguro es un corrupto, y esto, y tirando de horrible, ¿no? Y el Ministerio Público también, y no hizo bien su trabajo y todo, y le digo, bueno, mire, yo en este momento no le podría dar una respuesta si eso pasó, además que no me consta, ni tengo yo con qué demostrar que fue, y usted no sé si lo tenga, y que evidentemente no, ¿verdad? En este tema, al menos en específico. No quiero decir, y lamento decirlo a veces, que no existan de repente actos de corrupción, pero creo que el sistema también se presta a que estos actos cada vez sean menores, ¿no? Y además más visibles, ¿no? Y también más visibles. O sea, pero yo le digo a la víctima, o sea, no podemos culpar y decir es culpa del juez, porque a lo mejor no es culpa del juez, lo que te comentaba el juez Abelardo aquí, a veces no les hacemos llegar la información correcta para que ellos puedan tomar otra determinación, porque ellos finalmente, yo le decía a la víctima, el juez resolvió en base a lo que el MP le dijo, a lo que su asesor jurídico le dijo y a lo que evidentemente también presentó la defensa. Sí, y en base a eso, pues resuelve, ¿no? No sabemos si lo que le dieron fue lo correcto o y no. además, exactamente, ustedes no son omnipresentes ni omnipotentes como para saberlo todo, ¿no? Yo creo que racionalmente este tema tiene que ver con lo que comentaba yo al principio. La oportunidad que tiene el juez de razonar, emitir y argumentar por qué toma una decisión de esta manera o no. Si el juez tiene la capacidad de poder explicar por qué, en teoría esta víctima no tendría por qué decir... Preguntar. O sea, no tendría por qué decir es que el juez se vendió, no. Claro. Yo escuché la audiencia y el juez explicó claramente por qué. Y le entendí. Entonces ese es el reto para el juez ahora, es decir, lamentablemente la corrupción existe, pero uno como juez tiene que aprender a explicar, decir y generar esta confianza en las personas, es decir... El porqué de su determinación. ¿Por qué de mi determinación? Claro, estoy completamente de acuerdo. Y esa es una herramienta para el juez, para mí, excepcional, formidable. ¿Por qué? Porque eso permite evitar este tipo de comentarios. Quizá en su momento es muy complicado bajar el lenguaje jurídico
al lenguaje común. Demasiado. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero es el reto que ahora tenemos en este tema de la publicidad. Tú te das cuenta, la percepción que me manejaban hace rato, tú dices algo y la gente, y ni siquiera las partes, la gente empieza a hacer gestos de sí, tiene razón, no, o molestia, ¿no? Entonces tú tienes esa herramienta de ver en audiencia, tienes a todos de frente. De frente, sí. Y ahí sí, ¿Qué es lo que está sucediendo, no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy emitiendo una buena resolución. A veces sales muy satisfecho, a veces dices, chin, pues quizá debía haber abundado más en esto. A veces pasa, ¿no? En el momento no lo dije, me bajé, chin. Pero entender que los jueces también son seres humanos y que al final del día estamos trabajando en conjunto con ustedes, con las instituciones, las dependencias, las ACES, justamente para que esto sea... bien lo dijeron ustedes, de manera ética y profesional, que los responsables tengan que pagar lo que es justo y también la persona que es víctima pues reciba lo que es justo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, amigo, porque nos faltan unos minutos. Saludos. Y tenemos muchísimos saludos. Oscar Ramírez los saluda mucho, buenas tardes, saludos al señor juez. En mi percepción, la ciudadanía no hace denuncias debido al pésimo desempeño de los MP. Una denuncia es perder todo un día y no porque se esté haciendo el trámite, sino porque no lo atienden a uno. Eso es uno. Alba López, hacia Estados Unidos, un saludo. El abogado Efraín Espíndola, envíenos sus preguntas, ya empezaron, querido amigo. Un saludo a Alejandro Carpinteiro también. Felicidades, juez. Las Arquis Puebla, le mando un fuerte saludo. Saludos desde Atlisco para todos nosotros de Saludable Zen. Y Luis Antonio ya hizo una pregunta, es algo larga, ya se le dio el número de Justicia Ciudadana. También lo que vamos a hacer es, aquí ya tenemos, bueno, obviamente su perfil, nos vamos a poner nosotros también directamente en contacto con él. Es un poco largo el tema y creo que hay que profundizar más, ¿no? Claro, entonces Luis Antonio no queda en visto, en algún momento se van a comunicar. Lo revisamos y en un momento más te contacta un abogado de Justicia Ciudadana. Amigo, si tú gustas leer la de Ivac Cruz, porque creo que esa te corresponde a ti, o yo diría a Melvita, porque la verdad es que la pregunta de Ivac Cruz, mira. A ver, Melvita. A ver, dice, pregunta para el señor juez. Dentro de las medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relacionado al 157 del mismo ordenamiento, este artículo en el segundo párrafo deja al arbitrio del juez el imponer y combinar varias de ellas, pero si a interés de la víctima no hay alguna que pueda tutelar sus derechos y la que sí tutela sus derechos están contempladas en el artículo 137 de este mismo código, ¿procede el pedir algunas de estas como medida cautelar? Bueno, el tema, insisto, las medidas de protección. El artículo 137 es una fase previa y que estas pueden ser ratificadas o no en su momento o modificadas o sustituidas por una medida cautelar. No creo que sea factible realizarlo al revés, es decir, no creo que sea factible el tema de que se imponga una medida cautelar y que posteriormente esta pueda ser utilizada como medida de protección, sino que en este aspecto, al menos desde mi perspectiva, debe de cubrirse. Es decir, esta medida de protección se imponen antes de la judicialización por lo general y tienen una duración aproximada entre 60 días, que pueden ser incluso hasta 90. La finalidad de esta medida de protección es que una vez generada la investigación se judicialice y que entonces ya en audiencia sea modificada o sustituida por una medida cautelar. Me parece que, tomando en consideración lo que establece el artículo 14 constitucional, el tema de la legalidad, no estaríamos en condiciones para generar o imponer como medida cautelar una medida de protección, puesto que incluso las finalidades pudieran ser distintas. Completamente distintas. Y además, como yo lo entendí, pues no se puede tener primero una sin existir la otra. No podría ser al revés. Al revés no. O sea, puedes no tener medida de protección y llegar a audiencia y solicitar. Exactamente. Pero y pudieras tener la medida de protección y ser sustituida o ratificada, porque hay unas que son muy similares. Pero no creo que sea factible. Habría que analizar las condiciones. Si en este arbitrio del juez o esta discrecionalidad, no creo que esté el generar modificación a la legislación, sino únicamente, por eso habla la ley de modificación o sustitución. Es decir, puedo cambiarla o cambiar las condiciones de la misma o sustituirla por otra que se adecue más o que genere un ámbito de protección mayor. Quizá
pudiera razonarse al momento de establecer la medida cautelar, en qué consiste la misma, a lo mejor extender un poco ese marco de protección. Claro. Pues estimado aquí, Ivac. Saludos de José Luis Ayala, excelente programa, tocan temas muy importantes. Bueno, ahí platican otros temas. La verdad es que les agradecemos a todos los que nos están viendo. Sí. Hoy hubo bastante público y agradecemos. Señor juez, nos tenemos que ir, pero le agradecemos de antemano el que nos haya dado esta visita. Esta es su casa. Cuando tengamos otro tema, pues nos encantaría volverlo a invitar. Al contrario, el agradecimiento es mío. Es un placer de entrada conocerlos. Efren ya lo conocía. Y agradecer la invitación, que me den la oportunidad también de comentar estas perspectivas, ¿no? Ahora parece a veces que los menos escuchados somos nosotros, ¿no? Generalmente, la verdad es que sí. Yo le les vamos a pedir al señor juez que nos apoye para que los demás compañeros vengan. Vengan. Claro, esta es la casa de todos ustedes. Sí, yo sé que el licenciado Efren es más conocido que la Coca-Cola, pero la verdad es que es un verdadero placer trabajar con ellos dos, tanto con él como con Melba, y yo creo que en Justicia Ciudadana pues tenemos una gente realmente capaz, la mayoría son muy jóvenes, pero muy comprometidos con lo que hacen. De nuevo, le agradezco el que haya estado con nosotros. El juez es muy joven, ¿eh? Sí, pues sí, el juez se ve mucho más joven que yo, entonces eso también es bueno. Amigo, como siempre, un placer el que estés con nosotros. Un placer, y recordarles el congreso que vamos a tener 7 y 8 de junio. Vayan apartando las fechas, viernes, sábado, excelentes ponentes, Erika Bardales, Lascano, Cuauhtémoc, Vázquez González de la Vega va a estar con nosotros. El maestro Juan Jesús. El maestro Juan Jesús también, que también es juez de oralidad aquí en el estado de Puebla, nos va a estar acompañando. Miguel Ángel de la Fuente Ponce, Eric Pérez Loyo. Ahorita son algunos los ponentes que tenemos ya súper confirmados para estar con nosotros con temas de súper interés aparte en la fecha. De todos modos pendientes porque vamos a estar sacando publicidad para que igual vayan viendo más bien en dónde va a ser y en qué horarios y estén pendientes. Y además de la publicidad, pues bueno, ya me voy a atrever para hacer algún tipo de dinámica para que se animen y acuerden, aunque no existe la dinámica, pues digo, para los que realmente están metidos en este tema, porque veo que nos escuchan muchos abogados, pues abonemos con este tipo de cursos y de actividades que realmente te dejan un conocimiento que puedas ejercer. ¿Sabes qué? Vamos a regalar a la gente que nos siga, vamos a programar una dinámica listo. Para regalar algunos lugares para el congreso. Sí. Finalmente la idea es que, pero ayúdenos también yo creo que esa va a ser un poco la dinámica, compartir la información. El que tenga más compartidos y sobre eso nos vamos a ir para seleccionar a alguien. Yo les prometo que voy a ir, a pesar de que no sé nada acerca de esto, les prometo que voy a estar ahí. Así que muchísimas gracias a todo el público, la verdad es que agradezco demasiado que a partir de este cambio de horario logramos un muy buen rating. Muchísimas gracias, esto se los debemos a ustedes en la cabina, hermano. Muchísimas gracias, Melvita, que Dios te bendiga, muchísimas gracias. Los números 296-2121 y ya están aquí en los comentarios. Perfecto, y a nombre de su servidor Raúl Zapata no me queda más que pedirles de favor que nos acompañen el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego. El gobierno del estado de Puebla implementa el programa Unidos Construimos, con una inversión de más de 3.600 millones de pesos y 26 obras nuevas, orientadas a mejorar la calidad de vida de los poblanos, logrando el mayor desarrollo en el menor tiempo posible. Estamos trabajando en la reconstrucción con concreto hidráulico del troncal en el periférico ecológico del distribuidor vial Atlixcayotl a Valsequillo, la remodelación de las laterales de la recta a Cholula. Unidos Construimos, Gobierno del estado de Puebla.